intelectual, tengan el conocimiento de cuáles son los derechos y obligaciones como inventores o solicitantes, y posteriormente haremos actividades para que logren distinguir este tipo de propiedades, ¿no? ¿Cuál es la propiedad intelectual y el desarrollo tecnológico acá en México? Y pues un poco general de cómo hacer un PCT. Perdón, Eh, Yael, ¿crees que puedas hacer grande tu presentación? Por a ver, favor. En sí, presentar, por favor. creo que tengo un problema. Ah, ¿ya? ¿Mejor? Listo, sí, ya se ve bien. Ok, muchas gracias. Asimismo, pues, para entender el tema de la propiedad intelectual, pues es necesario pues, tener varios documentos que son de las leyes acá en México, tanto en el artículo 36, que está dentro de la Ley Federal de la Propiedad Industrial, y también la Ley Federal de Derechos de Autor, ¿no? En el caso del INPI, es principal la Ley Federal de Propiedad Intelectual, porque justamente ese archivo principal pues, nos habla justamente de las diferentes figuras jurídicas de las que tenemos en el INPI, que son las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, ¿no? Así como marcas. Aunado de eso, también es necesario que chequen el reglamento de propiedad intelectual, así mismo como los acuerdos que se tienen ante el INPI para presentar las solicitudes. Esos tres archivos son los principales para poder hacer cualquier trámite general para poder hacer un sometimiento de una solicitud de invención, ¿no? Y hay uno de eso, pues podemos entender pues, justamente las características que pueden tener cada una de esas figuras jurídicas, la importancia de cada tipo de figura y también sus limitantes, ¿no? Y también cómo lograr distinguir una figura u otra o cómo van a ustedes plantear su estrategia de protección. Ahora, cómo ustedes justamente utilizando todas estas herramientas de diferentes figuras jurídicas, cuando ustedes desarrollen un proyecto o su negocio, pues pueden tener pues un mejor desarrollo inmediato, tanto de manera tecnológica, en cómo ustedes desarrollan su proyecto ya teniendo conocimiento de la propiedad intelectual y cosas posteriores en temas de licenciamiento, o no, únicamente pues para que logren formalizar un proyecto y después puedan tener justamente ese licenciamiento, ¿no? Y asimismo, pues tengan entendido, pues básicamente, pues qué es un invento. Eso igualmente lo pueden checar de manera específica en el artículo 46 de la misma ley, ¿no? Ahora, aunado a esto, pues lo principal que tienen que entender, pues como ya mencionaba, es el artículo 36, que justamente es cuál es el derecho de una propiedad intelectual, ¿no? Que es justamente, ustedes tienen dos derechos. Cuando hacen un invento, existen los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales son los derechos de explotación. Entonces, no necesariamente un inventor que desarrolló una tecnología es dueña de poderla explotar, y asimismo la gente que lo explota no necesariamente fue la misma que desarrolló ese invento, ¿no? Aunado a eso, los derechos morales son los derechos de que por haber hecho ese invento se les debe de reconocer su autoría dentro de esa innovación, ¿no? Ya sea de cualquier tipo. Um, Al entender esos dos tipos de diferencias, también ayuda para cuando ustedes están haciendo temas de propiedad intelectual en diferentes países o en diferentes universidades, o si tienen convenios de exclusividad con empresas o algunos desarrollos con algún tipo de fondo, pues tienes algunas implicaciones diferentes en esos tipos de derechos, ya sean solicitantes o como inventores, ¿no? El tema de los inventores es un tema un poco más sencillo. Uno, eso, pues a veces no necesariamente el inventor es el que va después a hacer la transferencia de tecnología, pero también tienen que checar otro tipo de cuestiones. Si es que hubo una inversión a terceros, si es que utilizaron material de la universidad o de algún centro de trabajo, ¿no? Y qué acuerdos tuvieron para justamente utilizar esas instalaciones, ¿no? Si iban a hacer una cautería o fue únicamente un proceso de compra y venta de tecnología, ¿no? O únicamente fue el tema de hacer un desarrollo tecnológico. Esas implicaciones van a dar justamente en el tema de cuáles van a ser las características de dicho invento y dichos derechos de protección, ¿no? En el tema de las innovaciones, pues tienen tres características principales, ¿no? Que pues tienen un tema de el Estado, al ejercerles un derecho de explotación, les dan como un poder de un pequeño monopolio en esa innovación en específico para que justamente un tercero no se aproveche de esa tecnología o de esa innovación, y por ende ustedes pueden tener una ventaja competitiva. A lo largo de varias innovaciones, esa ventaja competitiva pues justamente les da una diferenciación dentro del mercado, ¿no? Esa, también ese tipo de derechos hay que mencionarlo que también tienen un tema de la territorialidad.
Eso significa que sus derechos son en el país donde ustedes ejercieron dicha protección. Si ustedes protegen su invento acá en México y no protegieron dicho invento en otro país, si ustedes quieren hacer un tema de exportaciones, tienen que primero checar las cuestiones de propiedad intelectual, haciendo una vigilancia tecnológica, algo que veremos en otras sesiones, um, para ver si realmente ustedes pueden exportar en ese país. Porque si hay un invento muy similar, posiblemente en la aduana les corten esa producción y no puedan poder comercializarlo en dicho país, ¿no? Por eso es importante los tratados del PCT o tener una protección a nivel internacional. Si hacen temas de exportaciones, eso les ayuda para que cuando ustedes quieran llegar al otro país y tienen una propiedad intelectual de dicho país, eso les permite que justamente el trámite de la aduana sea más sencillo, ¿no? Pero eso es únicamente, ustedes tienen derechos de explotación de ese pequeño monopolio en esos países específicos donde ustedes realizaron la protección. Y aunado a eso, dicha protección haya sido concedida. En todos los países tienen un derecho como de juego que ustedes pueden utilizar, que si bien su tecnología no está concedida, la pueden utilizar como un pequeño amplio campo para que ustedes puedan poder comercializarla sin la necesidad de que esté concedida. Sin embargo, si después a lo largo de los exámenes de fondo les dan que fue rechazada, esa tecnología se está considerada como libre, ¿no? Por eso es muy importante que a la hora de ustedes hacer su desarrollo tecnológico y a la hora de cómo escriben sus solicitudes de patente o de invención, pues tengan mucho cuidado tanto de su búsqueda de tecnología, es el estado del arte de las demás tecnologías, y eso les permite pues, tener una ventaja competitiva a la hora de que ustedes puedan ir y realizar dicho trámite, tanto de manera nacional como de manera internacional, ¿no? Y pues también tener en cuenta pues dichos trámites, dependiendo de la figura jurídica, ya sea patente, modelo de utilidad o diseños industriales, tienen diferentes tiempos en llevar a cabo dicha invención, ¿no? Asimismo, pues la importancia, como ya lo he mencionado, pues existen muchos campos, ¿no? Tanto la formación de capital humano para las universidades, o también las personas que tienen empresas, pues, su capital humano sea más fácil desarrollar nuevas tecnologías o nuevos procesos para que su comercio sea mayor. Asimismo, pues que los consumidores obtengamos mejores productos, ¿no? Por medio el desarrollo de esa tecnología. Eso después, una vez que hacen esa innovación, ya sea como inventores independientes o como universidades, se tiene que hacer un convenio entre la institución o la empresa para que justamente se pueda hacer una transferencia de tecnología, que en ese término ya es el tema del licenciamiento, ¿no? Pero para un lado de eso, tanto se puede hacer transferencia de tecnología sin necesariamente haber hecho una protección, pero la protección ante derechos de autor y ante el INPI, pues justamente ayuda a que esa transferencia sea más reglada y justamente el Estado esté informado quién es dueño de esa innovación y quién justamente puede explotarla, ¿no? Y eso pues seguramente le da un beneficios económicos y competitivos, ¿no? Y así mismo, pues existen cuatro ejes principales, ¿no? Hay otro eje que es justamente el ambiental. Se deberían de seguir desarrollando innovaciones que no afecten al medio ambiente y sean partes de la economía circular, pero no necesariamente es una obligación. En el ámbito personal, pues ayuda para el tema del currículum, el reconocimiento profesional, para que justamente puedan después ser partícipes de un fondo mayor de recursos económicos para poder hacer futuros inventos. O asimismo, para cuando ustedes quieran hacer por medio de negocios un tema de licenciamiento, el modelo de negocios junto el tema de la patente, cuando ustedes van a pedir un préstamo, les sirve como un aval de que justamente su tecnología y su negocio va a tener un mejor éxito a comparación de otro tipo de negocios. Y eso justamente pues le da una mayor seguridad a los bancos y cuando les vayan a pedir un tipo de préstamo, ¿no? Asimismo que también ayuda a lo largo de las diferentes figuras jurídicas o en el tema de todos los desarrollos tecnológicos que hagan bajo su estrategia de protección o de innovación, pues le da una mayor diferenciación en el mercado. En el gobierno, pues ayuda porque justamente tanto hay diferentes enlaces con gobierno que pueden tener para tener beneficios de propiedad intelectual, tanto para reducir costos ante el INPI y justamente pueden obtener estas solicitudes de manera gratuita, únicamente en el trámite, ¿no? Como acá en el Concitec existe un beneficio que justamente ustedes cuando terminan de escribir toda su solicitud, pues pueden optar por ese beneficio y pues pueden hacer sus solicitudes un poco más baratas, ¿no? Eso también el INPI, por ser inventores independientes, también le dan un descuento del 50%, ¿no? Entonces, esos son beneficios que también les da al gobierno.
Asimismo que puedes tener un mejor capital a los propios ciudadanos y que también tengan un mejor producto, pues justamente la sociedad civil, que pues buscan justamente hacer ese tipo de innovaciones con un objetivo, pues con aplicación industrial, en este caso del INPI, no únicamente de ideas, ¿no? Y que justamente eso le dé mejores desarrollos en el tema del Estado, ¿no? Y de, pues, de la productividad. Y mismo, como ya he mencionado, pues el tema de la competencia y las necesidades pues van enfocadas a un tipo de industria. Esa industria es la que ustedes van a tener que investigar a la hora de hacer cada una de las partes de desarrollo de su solicitud de patente. Eso lo veremos en el siguiente ciclo de conferencias en el próximo viernes, que justamente investigaremos cómo hacer una búsqueda de solicitudes, tanto de manera nacional como de manera internacional, y que esa búsqueda sea óptima. Y también ver justamente las tendencias de innovación. Esas tendencias de innovación pues nos ayudan a que un proyecto no lo hagamos al aire y justamente ese proyecto cada vez nos demos cuenta si es una industria en crecimiento o ya está en abandono. También las industrias son muy cambiantes, también depende de los problemas globales que tenga pues cada región, ¿no? Y pues los diferentes problemas que tengan cada uno de los públicos objetivos que uno vaya a desarrollar. Aunado de eso, pues también hay veces que justamente hay picos de innovación en una área, justamente porque hay un boom de apoyos tanto del gobierno como de líneas de investigación que son mayormente desarrolladas, y esto justamente hace que esa línea de investigación o esa línea de innovación sea más rentable para el consumidor en general, ¿no? Y pues el tema de la solicitud de patente, tienen derechos patrimoniales, así mismo como si tuvieran los derechos de una casa, ¿no? Depende del valor justamente que tenga en el mercado dicha patente, ¿no? Y ese es un tema más de gestión de la tecnología, que depende de cuántas innovaciones tienen en su portafolio de invenciones, cuánto han generado dichos inventos, qué futuras tendencias habrá en el mercado, ¿no? Y todo eso pues da que cuando ustedes quieran hacer un licenciamiento o quieran vender dicha tecnología, pues tengan diferentes costos, ¿no? Aunado a eso, pues existen, como bien les mencionaba, dos campos principales, ¿no? En el tema del INPI, que es en el que nos concentraremos más, pero también en el tema de los derechos de autor, ¿no? Que eso se protegen en el INDE autor, donde son mayormente obras artísticas, literarias, cómics, arquitectura, esculturas, todo lo que sea mayormente artístico y no tenga tantas aplicaciones directamente comerciales, ¿no? Que van más que nada en el tema del INDE autor. Y en el tema del INPI van más que nada las invenciones, ¿no? Que son marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales. Y dentro de las marcas, pues están los servicios comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen. Este ciclo de conferencias no está tan enfocado en el tema de marcas, está más enfocado en el tema de y las invenciones, justamente para que ustedes a lo largo de este ciclo de conferencias, ustedes tengan entendido, pues cómo tanto hacer una solicitud, cómo escribir una solicitud y cómo someter dicha solicitud ante el INPI. Entonces, nos enfocaremos más que nada en el tema de las invenciones, ¿no? Que son las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y los trazados de circuitos electrónicos. El tema de trazado de circuitos electrónicos, pues principalmente ya no se utiliza tanto, ¿no? Es un tema más que nada de que la industria como tal del diseño de tarjetas no se ha desarrollado tanto acá en el país, por ende el tema de esas protecciones no se ven tan necesarias, pero las que son más utilizadas en general son las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, ¿no? Y dentro de los diseños industriales tienen dos subcategorías, que son los modelos industriales y los dibujos industriales. La diferencia entre uno y otro es que uno es en 3 dimensiones y el otro es en 2 dimensiones. El que es en 2 dimensiones son los dibujos y el que es en 3 dimensiones son los modelos industriales. Más adelante pondré ejemplos justamente de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, y asimismo como los diferentes requisitos que necesitan para cumplir cada uno y sus tiempos de derecho, ¿no? Cuando ustedes someten una solicitud, pasa un tiempo de garantía, que es dependiendo si hicieron la solicitud con una publicación anticipada o no. Si hicieron una publicación anticipada, pues el trámite se recorre como un año, y aunado a eso, pues se ve publicada en la Gaceta del INPI. En dicha Gaceta del INPI, pues es la publicación oficial de donde están todas las invenciones, y eso sirve como un periodo de gracia para ver si alguna otra persona haya hecho un invento similar, que justamente pueda reclamar que esa persona pues copió su idea o hubo un error de trámite y que esa persona no debería de haber hecho el tema de autoría, y justamente se da ese tipo de periodo de gracia. Si logran pasar ese examen de forma, se va a ver publicada y después va a haber un examen de fondo. En el examen de fondo tienen 4 requisitos, que ustedes a lo largo de esos 4 requisitos pueden hacer contestaciones tanto para el INPI, como ellos les dan contestaciones a ustedes de por qué no son merecedores de una solicitud de patente o de modelo de utilidad o de diseño industrial,
y ustedes tienen que contestar por qué sí realmente sí merecen ese tipo de solicitud, ¿no? Tienen que ser contestaciones de manera formal por medio de escritos ante el INPI, ¿no? Y si logran obtener eso, pues logran obtener un título como el que se ve acá en la pantalla, que es un título de patente, ¿no? El tiempo de duración de una solicitud de patente o de una patente en general, pues dura 20 años, ¿no? Pero inician sus derechos de protección desde que ustedes inician el trámite, ¿no? Pero no necesariamente tienen que pagar todo el trámite, ¿no? Aunado a eso, pues para poder hacer cualquier tipo de invención, pues primero tenemos que saber pues, qué es un invento, ¿no? De manera concisa, está de manera específica en el artículo 46 de la Ley Federal de Propiedad de Derechos Industriales, pero de manera general es lo que nosotros creamos con nuestra mente y cómo esas creaciones con nuestra mente logramos transformar la materia existente en la naturaleza para tener un beneficio a nuestras necesidades como humanidad, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar cualquier cosa, transformar algún tipo de mecanismo, materia, formulaciones químicas o biológicas, y que eso nos tenga un beneficio a nosotros, ¿no? Que ese beneficio justamente es la aplicación industrial, ¿no? Que haya una industria relacionada dentro de ese propio invento, ¿no? Otra figura jurídica que ustedes pueden checar, que no necesariamente tienen que ustedes hacer este tipo de protección ante el INPI, ¿no? Es el secreto industrial. En el secreto industrial, se ve específicamente en el artículo 163, habla de que ustedes, pues, no tienen que revelar dicha información y dicha información ustedes pueden protegerse por medio de acuerdos a terceros o por medio de contratos para que justamente, pues, no se vea divulgada su protección. El tema de este tipo de protección es que si alguien logra detectar o logra conocer dicho secreto o llega a ese secreto por medio de otro camino, pues ustedes no van a poder reclamar ante el Estado o ante el gobierno o ante cualquier despacho, pues porque justamente no tienen un derecho ante el INPI, ¿no? Ese es el defecto de este tipo de secreto industrial, ¿no? Pero pues existen pues otro tipo de figuras jurídicas que sí les dan ese beneficio, ¿no? El beneficio también del secreto industrial es justamente, depende de qué tanto logran guardar ese secreto, ¿no? Si logran tener diferentes patrones en una organización que hacen que ese secreto sea más fácil de guardar por medio de contratos o por medio de beneficios o X o Z razón, pues a lo mejor tendría sentido, porque justamente si ustedes guardan ese secreto por más de 20 años, pues pensarían incluso el tema de la protección en el tema de la patente, que justamente la patente dura 20 años, ¿no? Pero pues en el mundo cambiante actual, pues sí es un poco más complicado, ¿no? También depende de su cantidad de inversión, su estrategia de innovación, o cuál va a ser su estrategia de desarrollo tecnológico que ustedes quieren hacer para obtener sus diferentes productos o procesos y que se logren insertar en el mercado, ¿no? Entonces, a veces es mejor tener una solicitud de patente o modelo de utilidad porque va aunado junto a su tipo de estrategia de protección y de desarrollo tecnológico. Ahora con eso, pues en el tema de la patente, pues se ve en el artículo 46, ¿no? Que es básicamente pues lo mismo que el tema de las invenciones, ¿no? Nada más que pues el tema de la patente tenemos que agregar tres campos importantes. Que sea nueva, que tenga una aplicación industrial y que tenga una actividad inventiva. Que sea nueva, acá en Telimpi, es que significa que no se haya divulgado al menos en 12 meses, ¿no? Si ustedes hicieron una divulgación en este año, nada más tienen 12 meses de gracia para poder ir y someter su solicitud ante el INPI. Aunque eso también tiene implicaciones en el tema de solicitudes a nivel internacional, ¿no? Que tenga una aplicación industrial, o sea, que tenga esa aplicación de poder o, complacer esas necesidades concretas del ser humano, ¿no? Y que tenga una actividad inventiva, eso va relacionado a que no sea obvio para un técnico en la materia, ¿no? El tema de los desarrollos tecnológicos, por eso es muy importante, sepan muy bien su estado del arte, para que justamente vayan más allá del estado del arte y justamente eso provoque que sus ideas no sean obvios para un técnico en la materia, ¿no? El tema de la actividad inventiva y que sea nuevo, pues es aunado a su fecha de divulgación previa o a su fecha de presentación, ¿no? Ustedes los van a evaluar de lo que haya salido de la fecha cuando ustedes hicieron su presentación o tuvieron su divulgación previa para atrás, ¿no? Pero es muy importante que cuando ustedes usen un invento, pues no divulguen mucha información o que cuiden cómo escriben sus solicitudes o cómo escriben sus participaciones en congresos o ferias de ciencias o eventos de industria, justamente para que no se vea divulgada pues, su innovación, ¿no? Y posteriormente tengan problemas a la hora de hacer un invento. ¿No?
Acá hay un ejemplo de innovación, que justamente el tema distintivo de este proyecto fue justamente el retenedor y la abrazadera, ¿no? Como se puede ver en las piezas 113, 112, 114, ¿no? 111, ¿no? El tema principal de esta abrazadera, por medio de que fue un diseño diferente y fue un ensamble diferente comparado con lo que había en el mercado antes del 2020, por ende fue concedida esta solicitud en 3 años y medio, ¿no? Aunado a eso, pues podemos ver que pues, existe en este tipo de invento pues, una aplicación industrial, o sea, son retenedores para satisfacer la necesidad de la gente que quiere poner su teléfono, ¿no? Tiene actividad inventiva porque justamente el mecanismo desde la parte del medio es diferente y es diferente comparado con los demás mecanismos alrededor del mundo, ¿no? Y pues es nuevo, pues, esto no se había divulgado antes de su presentación, ¿no? Entonces se sometió la solicitud, ¿no? Por ende, eso pues ayuda a que justamente esos requisitos pasen el examen de forma y por ende pasen el examen de fondo y se obtenga el título de la solicitud de patente, ¿no? Otro ejemplo de esta solicitud de patente, ¿no? Que es justamente el cubrebocas autolimpiable que yo realicé, ¿no? No existían términos donde ustedes ocupaban semiconductores por medio de impresión 3D o polímeros semiconductores con un proceso específico que puedan fabricar por medio de un diseño CAD un cubrebocas, ¿no? Entonces, y que ese cubrebocas aparte sea recargable, pueda tener baterías, etcétera, ¿no? Todo eso es la actividad inventiva, ¿no? El cubrebocas, pues es el área pues, del sector médico, tiene una aplicación industrial. Y este mismo invento no fue divulgado antes, entonces también tenía novedad, ¿no? Eso mismo ustedes tienen que checar. Esta solicitud les daré un ejemplo de cómo hacer un PCT, ¿no? Como bien les mencionaba, pues el PCT pues, tiene aunado pues, a 153 estados constantes, sin embargo tiene a otros 40 que suelen ir y venir dentro de los acuerdos, ¿no? Pero pues al menos los principales países que son economías fuertes están dentro del tratado del PCT, ¿no? Y eso les permite ustedes tener por medio del PCT una solicitud, tanto internacional, que aunado a eso les ayuda para tanto hacer un examen de forma a nivel internacional y un examen de fondo a nivel internacional. O sea, eso significa que ustedes pueden adquirir información de un examinador dedicado por medio de la OMPI a hacer estudios a nivel mundial de su innovación en concreto y darles una idea de cómo su innovación va a ser posiblemente concedida o no, ¿no? Por eso, antes de hacer una innovación o antes de hacer una solicitud, hagan una buena búsqueda, ¿no? Esa buena búsqueda les va a ayudar a que justamente vayan más allá de lo evidente para un técnico en la materia y eso les dé un mayor rango de protección, ¿no? En un lado eso, a que esos 153 países, cada estado y cada país tiene sus requerimientos específicos en temas de ley, ¿no? Acá en México tenemos este derecho de 12 meses, pero no todos los países lo tienen. Algunos tienen únicamente 6 meses, otros no tienen ninguno. Entonces, también hay que checar pues, el tema de la exportación para ver qué cantidad de países y cuáles son las fechas específicas de esos países para su divulgación, ¿no? Aunado a eso, el PCT, pues, ayuda a que justamente ese tema de trámite sea un poco más fácil, porque el INPI se vuelve un buzón electrónico para que toda la información que llegue a lo largo de otros países llegue por medio del INPI y el INPI los envíe a ustedes, ¿no? Si no hicieran el tratado del PCT, ustedes tendrían que tener un abogado o tener un pariente o ustedes mismos ir país a país a registrar ese tipo de solicitudes. Y además de eso, tener justamente el desarrollo de sus inventos bajo sus normas jurídicas y el bueno del PCT es que da ciertas libertades, ¿no? Si bien tienen que cumplir lo mismo que es en cada país, tanto en temas de traducciones, de idioma y los temas específicos de su ley, pero pues da ciertas libertades en el tema de las fechas o en el tema de las fases nacionales, ¿no? Que justamente eso es la parte que yo les mencionaba, de que van a tener derechos tanto de un país o si se utilizan el PCT, van a tener derechos en cada país que ustedes no hayan utilizado el PCT. En el caso que yo hice mi PCT en España, ahora tengo derechos de mi solicitud de invención, tanto en México como en España, ¿no? En un lado de eso yo podría aumentar en el PCT que yo utilicé a otros países más dependiendo el nivel de exportación que yo quiero utilizar en mi invento. Ahora, para ustedes que puedan hacer un PCT, pues tienen que ir a la página que les muestro acá en el link, ¿no? Que es el EPCT, que es una solicitud en línea, ¿no? Entonces, en ese caso, pues van a tener que pagar diferentes tasas, que es la tasa de búsqueda, la tasa internacional y la tasa de transmisión, ¿no? Aunado a eso, esas son las tasas que ustedes pagan de manera internacional.
¿no? Ante el INPI, pero de manera internacional. Logrado eso, tienen que ustedes también pagar copias certificadas a nivel nacional, ¿no? De su invento. Por eso no se pasen de hojas de su solicitud, ¿no? Más adelante veremos cuántas hojas son de un invento por ley, que son 30, ¿no? Pero podemos especificar, pues, cuántas hojas también podemos agregar extra, ¿no? Nomás el problema es que después, por cada hoja extra, cuando hacen una solicitud internacional, pues la pagan en dólares, ¿no? Igualmente, la solicitud está de manera internacional, todo es en dólares, es el precio del día que ustedes van a hacer el pago, ¿no? Y pues tienen que tener pues justamente el cuidado de qué idiomas van a hacer, cuál es el formato de cada idioma y pues justamente cuáles son los requisitos específicos de cada solicitud, ¿no? Cuando ustedes lean solicitudes internacionales se van a dar cuenta que acá en México tenemos un cierto orden del escrito, ¿no? Que van los dibujos hasta la última parte. En otros países como Estados Unidos los dibujos van primero, ¿no? En otros países como España van al final, ¿no? Pero tienen una figura principal. Entonces eso va dependiendo según el tipo de país, ¿no? Por eso es muy importante que chequen de manera general sus jurisdicciones cuando van a hacer el tema de exportaciones, ¿no? Y pues esas son las diferentes oficinas que existen en el mundo, ¿no? De manera internacional, que es la oficina española de sin marcas, la europea, la sueca, la de Estados Unidos, la de Australia, la de Singapur y la de Corea, ¿no? Esas oficinas van a ser las principales dependiendo de cómo ustedes quieren hacer solicitud, en qué región de países, ¿no? Entonces, si es una región de Asia, ustedes preferentemente vayan a utilizar la oficina de Corea, ¿no? Si es un tema de Europa, pues tanto pueden utilizar la de España como la europea, ¿no? Entonces, ahí va dependiendo cuál va a ser su estrategia de protección, ¿no? Ahora, ustedes, como yo lo mencionaba en el ejemplo, ¿no? Está el tema del el invento del cubrebocas, ¿no? Que tiene esta solicitud, que la pueden checar en el SIGA, que es donde está el tema de la Gaceta. Y ustedes pueden o pedir información por medio del correo del buzón del INPI, ¿no? Para justamente preguntar, pues, cuáles son los siguientes pasos para hacer un tema de PCT. Les van a dar un tema de consultoría, un tema muy general de cómo hacer su trámite, y ustedes van a tener que ir y realizar todas las indicaciones que les den en el INPI, ¿no? Que van dependiendo según en cada caso, ¿no? Si fue modelo de utilidad, diseño industrial, o si fue el tema de la patente, ¿no? Ahora, después de eso, ustedes que paguen las tasas, les van a llegar un acuerdo como este, ¿no? Donde ya les dice, pues justamente las oficinas que tienen que ser, los idiomas que podría utilizarse y que justamente está notificada justamente su solicitud de manera internacional ante la OMPI, ¿no? Y pues después van viendo las diferentes fases que va teniendo el calendario de su solicitud. Esta solicitud se hizo en 2022 y justamente cerca de 8 meses después se hizo el PCT, ¿no? Entonces después nos damos cuenta que tenemos una fecha de prioridad del 2022 en julio, ¿no? Que fue cuando se inició la solicitud y después vamos viendo las diferentes partes de su invento, ¿no? Que pues tienen una fase internacional que es cuando la publican, que tienen una fase cuando ya les llega su requerimiento de manera internacional en las oficinas que ustedes eligieron, ¿no? Y los primeros documentos que empiezan a ser publicados de manera internacional para que esa dicha solicitud tenga mayor rango de que pueda ser encontrada, ¿no? Porque esas traducciones las hacen tanto en la OMPI, tanto en español, en francés, en inglés, ¿no? Y eso ayuda para que justamente esa solicitud sea mayormente vista, ¿no? Después de eso, pues ahora en el año 2023, pues, seguimos viendo esos trámites, ¿no? Y después vemos un requisito, ¿no? Que ese requisito es justamente la notificación de que ya oficialmente ya se publicó dicha solicitud de manera internacional en diferentes buscadores, en el buscador de la OMPI, en el buscador de Google, en el buscador de SpaceNet, ¿no? Todo eso lo veremos más específicamente en el siguiente viernes, ¿no? Y pues van a entrar a lo que se llama denominado fase nacional, ¿no? El denominado fase nacional, pues ustedes ya habrán tenido que pagar las tasas de cada país o de los países que ustedes van a proteger, ¿no? Y esperarse, pues justamente que después pues, se haga la publicación en su gaceta, pero de ese país, y ya tengan una publicación oficial de ese país con el formato en este caso sería de España, ¿no? Entonces, cada solicitud va a tener un formato diferente, ¿no? Y acá es cuando ya se va a lograr notificar eso de manera específica, ¿no? Pueden hacer sus pagos antes, pero este es, en el 2025 es la fecha límite que ustedes pueden utilizarse, ¿no? Y pues acá están los ejemplos, ¿no? Cuando vemos acá en el caso de el que dice uno, el código 2022-009-382 es justamente el código, pero de México, ¿no? Entonces lo que encontrar en la solicitud, tanto de nivel México, pero ya cuando tienen el código WO de Word,
¿no? Pues ya se encuentra a nivel internacional, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, no? Que cuando ustedes se encuentran en solicitudes que nada más vienen en el código, a veces para hacer búsqueda de los documentos o encontrar dichos documentos, pues no están públicos de manera sencilla, ¿no? Entonces, eso lo veremos más adelante el próximo viernes. Pero cuando ustedes tienen una solicitud internacional por el PCT, es más fácil de encontrar y eso les da mayor, pues, tanto publicidad como requerimiento para hacer negociaciones, ¿no? Y asimismo, pues para que otros terceros puedan utilizar su tecnología, ¿no? Y si ustedes cada vez van obteniendo más citas de su tecnología es más influyente en el desarrollo tecnológico del mundo, ¿no? Acá, como bien les mencionaba, pues se ven traducciones en español, inglés, francés, ¿no? Un dibujo más presentado y eso es en el buscador de PatentScope de la AMPI, ¿no? ¿No? Igualmente se lo publican acá en Google, ¿no? Que en este caso es de la publicación del cubrebocas, pero de la solicitud de México, y como bien lo mencionaba, no se encuentra el documento de patente acá disponible, ¿no? A comparación de que si nos damos acá en este botoncito que dice WUOR, el que dice 2023, pues si le damos ahí, nos va a aparecer la solicitud, ¿no? Pero eso es porque esta solicitud tiene un PCT. Si no tuviera el PCT, simplemente sería más difícil encontrar la invención, ¿no? Eso lo veremos más adelante el siguiente viernes, ¿no? Y acá, pues de manera general, así se encuadra una solicitud de patente de PCT, ¿no? Con los códigos referentes, ¿no? Sus códigos ZIP, ¿no? El invento, sus traducciones en otros idiomas, la cantidad de países que ustedes pueden ser acreedores si hacen sus pagos, ¿no? Bien. Y todo eso, este simplemente un documento les sirve mucho para cuando quieren hacer el tema de las exportaciones, ¿no? Ahora, hay otro tema, otra figura jurídica es el modelo de utilidad, ¿no? Que es muy similar a una patente, nada más que pues no tiene la actividad inventiva, ¿no? Es hasta cierto punto evidente para un técnico en la materia, ¿no? Pero es nueva, ¿no? Y pues tiene aplicación industrial, ¿no? Por eso a veces es también denominada en los modelos de utilidad como pequeñas patentes, ¿no? Acá un ejemplo, pues podría ser acá este dinosaurio, ¿no? Este dinosaurio salió de una solicitud de patente, que igualmente le hicimos el desarrollo, ¿no? Que tenían ciertas piezas muy relevantes, que sí eran diferentes, nuevas y tenían aplicación industrial, y por ende fue el tema de una patente, pero después se reciclaron dichas piezas y hubo pequeñas mejoras en algunas otras para hacer otro tipo de juguetes, ¿no? Y esas pequeñas mejoras, que ya son a cierto punto evidentes, pues ya se pueden considerar como modelo de utilidad. Sin embargo, los diseños son nuevos, entonces, hasta cierto punto, pues también tiene novedad, ¿no? Que son las únicas dos cosas que son necesarias para el tema de los modelos de utilidad, ¿no? Igualmente, para los diseños industriales se necesitan las dos cosas iguales que los modelos de utilidad, ¿no? Que sean nuevos y que tengan aplicación industrial, ¿no? Igualmente no pide que sea una actividad inventiva, nada más que ahora, a comparación de estos inventos que se ven que tienen estas piezas acá dibujadas, ¿no? Acá en el tema de los diseños industriales, pues justamente es el tema de manera ornamental, o sea, se ve únicamente su diseño en 3D o 2D, ¿no? Dependiendo cuál sea el que vayan ustedes utilizar. Si es un tema de dibujos industriales, pues sí es un tema de diseños en 2D. Esos diseños, pues normalmente son amplios de protección cuando son bordados, diseños para camisas, no para el papel higiénico, también lo suelen usar, o incluso caricaturas que ustedes ven como el monigote, ¿no? Ese diseño en 2D puede ser una opción de protección como diseño industrial, ¿no? Y en el apartado específico de dibujo industrial, ¿no? Ahora, cuando es un modelo industrial, pues es cuando es una forma tridimensional, ¿no? Acá en el ejemplo, ¿no? Ahora no se protegió la idea o las piezas que conforman a ese set de dinosaurios, ahora se protege cómo lucen esos set de dinosaurios de su forma ornamental en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, eso es otra estrategia de protección que ustedes pueden utilizar con este tipo de innovaciones, ¿no? Igualmente, igualmente es muy utilizado para temas de botellas, sillas, ¿no? O temas de restaurantes, toda esa esencia de protección cuando ustedes van a un Italian Coffee o a un McDonald's, pues sí, está protegido tanto de manera nacional y algunas veces también de manera internacional, porque justamente buscan proteger también todos sus diseños, ¿no? Y esos diseños justamente les dan ese apartado del know-how, que después, cuando ustedes quieran hacer el tema de licenciamiento y esa identidad de marca, pues ya sea más fácil de transmitir, ¿no?
Ahora, en el tema de los dibujos, pues ya me lo mencionaba, ¿no? Acá se ve como bien claro el monigote, ¿no? Es un dibujo en dos dimensiones, o igualmente acá como en el papel higiénico, ¿no? Este tipo de patrones en dos dimensiones se pueden hacer ámbito de protección, ¿no? Ahora, como haciendo un pequeño recapitulación, ¿no? La patente tiene una vigencia de 20 años, se puede proteger tanto un producto, como vimos, o los procesos para fabricar dicho producto. O si es una máquina, también el proceso que ustedes hacen para que lo que ustedes meten a esa máquina obtengan, ¿no? Ese producto final, ¿no? Ese proceso pueden hacerlo, ¿no? Igualmente, en el caso de la patente, es el único que se obtiene un título, todos los demás obtienen registros, ¿no? Y pues es necesario pues la novedad, o sea, que no pasen de 12 meses, ¿no? La aplicación industrial, ¿no? Que vayan para, para un sector en específico y tenga una actividad inventiva, o sea, que no sea evidente para un técnico en la materia, ¿no? Y en el caso del modelo de utilidad y el diseño industriales, cumplen las mismas características, que sea nuevo y tenga una aplicación industrial, pero pues va de dos maneras diferentes, ¿no? En el caso del modelo de utilidad, pues son 15 años, y en el cambio del modelo de utilidad también es de mencionar que las configuraciones que ustedes hacen a esas pequeñas mejoras tienen que ser consistentes en sí mismas con el invento, ¿no? O sea, si ustedes diseñan y ustedes, a lo mejor la idea como tal de un tenedor ya no existe, ¿no? Pero si ustedes lograron modificar de manera general, ¿no? De una manera ornamental, dichos diseños de una manera tridimensional o bidimensional, pues esas mejoras significativas sí hacen nuevo a ese invento, se hace diferente y por ende podría obtener el tipo de protección de un modelo de utilidad, ¿no? Hasta cierto punto ya no sería una actividad inventiva, dependiendo de la cantidad de modificaciones, ¿no? Pero la figura de modelo de utilidad, pues sí la podrían utilizar, ¿no? Por eso, esta suele ser muy utilizada para aparatos, herramientas o utensilios. Y ahora, en el tema de los diseños industriales, más que nada dado para temas de figuras en dos dimensiones o tres dimensiones, ¿no? Que es la forma ornamental, o sea, cómo luce. Y ahí el trámite se hace por protecciones de 5 años y se renuevan cada 5 años, ¿no? En el tema de la patente no se puede renovar, o sea, si te la lograron conceder, nada más tienes el periodo de 20 años, que inician tus 20 años desde que iniciaste tu solicitud, ¿no? El tema del modelo de utilidad igualmente no se puede extender, igualmente cumples tus 15 años desde que iniciaste la solicitud, ¿no? Pero el tema de los diseños industriales sí lo puedes ir renovando cada 5 años, ¿no? Porque nada más es como los... Por eso y después es muy importante checar la estrategia de protección, ¿no? Porque si ustedes logran hacer una estrategia de protección tridimensional también con marcas, las marcas se pueden renovar cada diseño de manera indefinida, ¿no? Entonces, a veces ustedes pueden utilizar diferentes figuras jurídicas para obtener esos pequeños monopolios y su estrategia de protección y su estrategia de negocio o de invención pues sea más fuerte, ¿no? Y justamente tenga una mayor identidad de marca. Acá les dejo unas cuantas referencias de lo que hablé en este pequeño curso, ¿no? Y ahora pues vamos a checar unas pequeñas actividades para ver si logramos entender un poco pues este tema de las figuras jurídicas, ¿no? En el tema de la figura jurídica, pues es qué tipo de protección va a ser utilizada, ¿no? Entonces, en este caso, pues es muy simple, ¿no? O sea, una universidad tiene un prototipo que diseñó por impresión 3D en su universidad y con equipo de dicha institución para obtener su grado de licenciatura. El prototipo es una pequeña mejora de un producto ya existente en el mercado. ¿Cuál sería la mejor figura jurídica para proteger dicho invento? ¿Alguien quisiera participar? Mm, Disculpen. Nos comenta Juan Carlos, modelo de utilidad, Silvia Guadalupe también modelo de utilidad y Robén Ayala, modelo de utilidad. Ok. No sé si alguno podría abrir su micrófono para que nos den un poco de razón de por qué ustedes piensan que es así. Si gusta alguno de los participantes que comentó, puede abrir su micrófono y pues puede intervenir en el taller. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Sí me Bueno, escucha? sí. ¿Me puedes comentar por qué es un modelo de utilidad? ¿Cuáles son las palabras claves que viste? Que es una mejora a algo que ya existe. Por lo tanto, no es algo nuevo y desde mi razonamiento y con lo que acabamos de ver, entraría a la parte de modelo de utilidad.
Ujú, sí, exactamente, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿No? Justamente Gracias. como lo que menciona Juan Carlos, acá las palabras clave son, acá, primero que es un prototipo, ¿no? El prototipo por en sí mismo no nos da tanta información, ¿no? Pero acá después nos menciona que pues es una pequeña mejora y ya es existente, ¿no? O sea, tendría que incluso checarse el tema de la novedad, ¿no? Porque si ya existe en el mercado y no es tan parecido, ¿no? Entonces, eso incluso podría ser que no puede incluso quedar en ninguno, ¿no? Acá también, dado que es un prototipo, pues también incluso podría tener otras figuras jurídicas, ¿no? La principal que deberían de utilizar es el modelo de utilidad, pero incluso también podrían hacer acceso a dos figuras jurídicas con ese invento, tanto el modelo de utilidad y el diseño industrial, porque el diseño es en tres dimensiones, ¿no? Ok. Ahora, en el tema de los derechos morales y patrimoniales, con el mismo caso, ahora, ¿quién debería de proteger dicho invento y qué rol ocuparía cada participante? ¿No? No sé si alguno quisiera intervenir, ¿no? Sí, pues, muy Pueden, buenos días. perdón. Sí, Rubén, sí, sí, te escucho. Sí, muchas gracias. Disculpe, bueno, para mí sería el E, en el que la universidad y el estudiante entran como solicitantes y se registra el estudiante como inventor. Ujú. Ajá, muchas gracias, Rubén. Que justamente sí va unado a eso, ¿no? Acá las palabras clave pues, pueden ser diferentes partícipes, ¿no? Depende de qué tanto realmente utilizó el estudiante en las instalaciones, ¿no? Porque ahí depende justamente, pues, si utilizó todo de las instalaciones y no invirtió nada de sus cosas o así, ¿no? Y aunado a eso no quiere comprometerse en el tema de la explotación, pues simplemente hace una sesión de derechos, ¿no? Y pues ya la universidad, pues sería el solicitante, ¿no? Y pues el inventor, pues sería únicamente el estudiante, ¿no? También puede existir colaboraciones, ¿no? Como bien lo menciona, ¿no? Puede existir una cotitularidad de invenciones, tanto para el solicitante como para la universidad, ¿no? Pero justamente todo va a depender en la cantidad de inversión y cómo justamente fueron esos acuerdos de ese invento, ¿no? Entonces, eh, aunado a eso, es importante saber que cuando uno hace como pagos de colegiatura o tiene diferentes como proyectos de invención, ¿no? Y sigue siendo estudiante, tiene como derechos principales a que se le respete su explotación, ¿no? Es diferente el caso cuando es un investigador o es un trabajador, ¿no? Que aparte de obtener un sueldo de dicho una institución, utiliza recursos de una institución y aparte siempre nada más utiliza esos recursos, ¿no? Entonces ahí se puede ver un poco más controversial, ¿no? Sin embargo, a veces cuando son temas de licenciamiento pues, de propiedad intelectual con universidades o con empresas, regularmente suelen llegar, cuando ya llegan a la transferencia de tecnología, pues es la titularidad, ¿no? También depende, pues, el nivel de interés que vaya a tener dicho inventor en seguir desarrollando ese invento para llevarlo al mercado, ¿no? Regularmente cuando son temas de cesión de derechos, cuando hacen una solicitud ante una universidad, pues la mayoría de los estudiantes únicamente, pues, dado que quieren obtener su grado de licenciatura, pues nada más se quieren graduar y ya, y no quieren tener implicaciones económicas o no van a llevar al mercado o no quieren montar empresas con su invento, ¿no? O también porque también es muy complicado, ¿no? Que lo logren, ¿no? Entonces, pues en ese caso, pues la acción más sensata es que se dan derechos hacia la institución, ¿no? También es muy importante que se logre reconocer, pues, cuáles son las estrategias y qué quiere cada parte, ¿no? También es importante cuando hacen estancias de investigación en otros estados o en otros países y logran generar propiedad intelectual, pues luego se vuelve incluso aún más complicado hacer colaboraciones de explotación industrial, ¿no?
También porque cuando ustedes son solicitantes y ustedes van a hacer pues, cualquier tipo de movimiento, tanto de una marca o de su invento y lo quieren comercializar y todo el tema de las ganancias y todo eso, se vuelve muy complicado a largo plazo, ¿no? Y dado que todos son miembros de esa misma innovación, pues se tienen que llegar a convenios o contratos, ¿no? Que muchas veces no se hacen y eso ocasiona que dicho invento, pues, dado que no existe una motivación de nada más una o dos personas del equipo que sí la quieren comercializar y los demás no, pero ellos no quieren trabajar de gratis para los demás y los demás no quieren ceder sus derechos de explotación, por ende, pues ese invento pues no, nunca se va a transferir, ¿no? Entonces es muy importante checar pues tanto las personas que están involucradas, las instituciones, ¿no? Y los diferentes apoyos que van a tener tanto las instituciones, pues tanto en áreas de innovación o de incubación, para que justamente ese invento pues logre llegar al mercado, ¿no? También el tema del TRL, pues es muy complicado porque son muchos puntos, ¿no? Y si bien la universidad pudo haber ayudado en un punto del TRL, pues son muchos más hasta el punto de llegar a una solicitud de patente, ¿no? Y muchos más, incluso cuando ya llegan a un tema de transferencia de tecnología, porque tienen que hacer modelos de negocio, ¿no? Saber hacer acta constitutiva, ¿no? Y saber cómo lograr bajar fondos para recapitalizar dicho invento, ¿no? Que eso va más allá de únicamente haber hecho el invento, ¿no? Por eso es muy importante que sepan distinguir cuál va a ser su rol, sincero o real a largo plazo con ese invento, ¿no? Y pues ver cuál va a ser esa estrategia pues para tanto para la universidad como para el estudiante, ¿no? Ahora, en el caso 2, ¿no? Igualmente es un ejercicio para la figura jurídica, se menciona, un inventor independiente en 2023 con recursos propios crea una nueva formulación para un polímero. El invento no se ha divulgado y se quiere realizar su explotación para China y otros 7 países en 2025. El invento tiene una mejora significativa con el estado del arte actual en 2024. ¿Cuál sería la mejor figura jurídica para proteger dicho invento? ¿No? ¿Alguno tiene algún tipo de comentarios? Bueno, en este caso, pues, claramente sería una patente, ya que son recursos propios, es únicamente una persona, así que sería más fácil hacer todos los trámites. Ujú. Ok. Justamente como bien lo menciona acá Diego, pues sí, es el tema de una patente, ¿no? Ahora, acá también nada más sería opcional el tema de una patente, ¿no? Porque la formulación de un polímero, pues no tiene, pues no es un diseño industrial, ¿no? Y a lo mejor podría darse el caso de que sea un dibujo industrial, ¿no? Que logren hacer ese patrón de la formulación, lo copien muchas veces, ¿no? Hagan un diseño como de camisa, ¿no? Eso incluso podrían obtener con el diseño de su formulación química otra protección, ¿no? Pero la formulación en sí misma nada más puede ser un objeto de patente, ¿no? Igualmente es el proceso de fabricación, ¿no? Otro tema que es importante que se ha platicado, pues justamente, que es un polímero que no se ha divulgado, o sea, por ende tiene novedad y tiene una mejora significativa, ¿no? Si nada más el proceso hubiera sido una pequeña mejora, incluso podría cuestionarse a que no podría tener proceso de protección, ¿no? Porque si son únicamente procesos, el modelo de utilidad no logra proteger procesos ni sistemas, ¿no? Eso únicamente es en el tema de patentes, ¿no? Entonces, incluso uno tiene que revisar el nivel de avance de su formulación, ¿no? Que prácticamente el tema químico va más aunado en el tema de patentes, ¿no? Más allá de diseños industriales. Lo que utilizan con ese polímero para crear objetos así, sí pueden llegar a ser utilizados en el tema de modelos de utilidad, ¿no? Y ahora nada más como comentario general, ¿no? Este tipo de situaciones, pues, daría diferentes hincapiés en qué debería de hacer dicho inventor, ¿no? O qué rol ocuparía cada participante, ¿no? Y si debería ocupar o no un PCT, ¿no? Dado que no ha divulgado nada desde 2023 y va a hacer su solicitud hasta apenas 2024, tiene todavía su tema de novedad, ¿no? Por ende, después, si quiere hacer una solicitud, su mejor estrategia para hacer un PCT sería iniciar su solicitud acá en México e inmediatamente iniciar su solicitud por medio de un tramitante LIMPI para hacer un PCT, ¿no? Después de ahí, deberían de checar una estrategia de protección entre China y los demás países, cuáles son las fechas de prioridad de cada uno de esos países, ¿no? Para poner en orden cada uno de los pagos que se van a realizar entre cada uno de esos países. Porque, y también las fechas de prioridad, ¿no? En el tema de China también tiene ese tema de 12 meses, ¿no?
Entonces, si quisiera llegar a 2025, incluso tan sí lo podría proteger sin ningún problema, ¿no? Iniciando acá en 2024, ¿no? También hay que tener en cuenta que los trámites a pesar de que si los hagas inmediatamente, tienen un periodo de examinación, ¿no? Que ese periodo va entre 4 a 8 meses, ¿no? Entonces, si no hiciera ese tema de protección casi inmediatamente al realizar la solicitud nacional, eso ocasionaría a que justamente en 2025, cuando quiera hacer ese tema de exportación, pues no lo podría cumplir, ¿no? Y se tendría que aplazar el tema de exportaciones. También tendrían que checar, pues justamente, pues eso ya más un tema más aduanal, pero pues ver qué van a ser sus contratos aduanales o cuáles van a ser el tema de protección en ese país, ¿no? Entonces, si su estrategia de protección va a ser, o su estrategia de comercialización, más bien dicho, a nivel internacional, va a ser China y otros 7 países, incluso sería recomendable a la hora de escribir la solicitud de patente que se citen más que nada solicitudes chinas y de esos 7 países, ¿no? Para que justamente ya no tengan que recambiar nuevamente el escrito, ¿no? Cosa que ustedes, si no hacen de esa manera, van a tenerlo que adaptar una y otra vez o checar información de China y los otros 7 países, ¿no? Justamente para adquirir ese rango de protección, ¿no? Hay justamente también, aunado en el tema del PCT, pues tendría que hacer una traducción tanto a chino y los idiomas oficiales de cada uno de esos 7 países, ¿no? Si se queda en el tema de Latinoamérica, pues no hay ningún problema, porque el idioma acá pues es español, ¿no? Mayormente, a excepción de Brasil y la Guayana Francesa, ¿no? Pero principalmente pues, ustedes podrían mantener el documento casi idéntico y nada más darle el formato hacia otro tipo de países, ¿no? Cosa que en el tema de hacer los trámites, a pesar de que suene rápido, a veces lleva su tiempo, ¿no? 1 o 2 meses, ¿no? Para que justamente cumplan las jurisdicciones nacionales de cada uno de los países, ¿no? Y también el tema de los convenios, ¿no? Aquí en México, cuando ustedes hacen un PCT, pues tienen incluso una reducción de costos, ¿no? El PCT que yo realicé fueron alrededor de 14,500 pesos, ¿no? Pero eso unado porque fue el precio del dólar cuando estaba a unos 16, ¿no? Entonces, incluso pudo haber salido más caro. Nosotros teníamos pronosticado que iban a ser alrededor de unos 18, ¿no? Entonces, se redujo por el precio del dólar, ¿no? Aunado a eso, las estrategias de los pagos también son importantes, ¿no? Porque una empresa, si bien incluso quiere realizar una protección grande y aunque tenga cierta liquidez, no va a ser igualmente fácil andar haciendo esa protección todos los países de golpe, pero a lo mejor no van a poder pagar un país al mes o un país cada 3 meses, ¿no? Y eso también va a ser diferente a que cómo ustedes van a contratar un despacho de abogados, que tanto acá en México que hagan los trámites a nivel internacional o que vayan contratando a un despacho por país, ¿no? Pero no obstante, a pesar que te contraten ese despacho por país, a tener el PCT les facilita el trámite de sus despachos, porque si no, ustedes tendrían que ir y realmente acordar con esa persona cómo hacen ese tipo de solicitudes, ¿no? Cosa que sucede a la inversa, ¿no? Cuando los otros países en Japón o China o Europa en general quieren proteger acá en México, pues es lo que regularmente hacen, ¿no? Porque contratar un despacho en sus países es mucho más caro, prefieren contratar un despacho acá en México y que les lleve el trámite del PCT, ¿no? Entonces, también hay que revisar cuál va a ser su estrategia de comercialización, cuál va a ser su estrategia de producción, ¿no? Y cuál es justamente ese público objetivo que ustedes están buscando y ver qué tan rentable va a ser, pues, que ustedes logren, pues, proteger en más países o que se concentren en ser fuertes en un mercado y después exportar, ¿no? Pero eso únicamente lo van a andar viendo, pues, según en oferta y demanda, ¿no? Y sus estrategias de comercialización que tengan con esos países, ¿no? Ahora, como tema general para recordar, ¿no? Pues en el tema de la patente, modelo de utilidad y diseño industrial son los principales que ustedes van a utilizar a la hora de hacer cualquier tipo de invención, ¿no? Pero aunado a esto, figuras jurídicas las tienen que acompañar tanto con diseños, con marcas, ¿no? Y con derechos de autor, ¿no? Porque hay muchas figuras de derechos de autor que son esculturas o que son piezas de arte, ¿no? También incluso pueden adquirir una doble protección por medio de diseños industriales, ¿no? Entonces, no una protección limita a la otra, ¿no? Lo mejor es tener una estrategia de protección más acorde a su producto en específico que ustedes vayan a realizar, ¿no? Y aunado a eso, ya después pueden hacer una estrategia de escalamiento y por ende, pues puedan obtener mayor recursos de su propio invento o de su misma creatividad, ¿no? Y pues ya. Sin más, pues creo que ha sido todo. Si tienen alguna duda o pregunta, sin ningún problema.
Sí, pues les invitamos a que puedan participar, ya sea que puedan levantar la mano o dejar un comentario, pregunta o duda en el chat para que el licenciado Yael lo pueda responder. Ah, Sí, sí, Aaron. adelante, Aaron. Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntar sobre la protección, el periodo de protección. Aquí en esta columna dice que es de 5 a 25 años para un modelo industrial. ¿De Ujú. qué depende que sea de 5 a 25 años? ¿Ellos hacen la evaluación o cómo es el No, asunto? lo que pasa acá es que tú haces un trámite y tu protección va de 5 años. Entonces tú la tienes que renovar cada 5 años, ¿no? Ujú. Entonces supongamos que tú hiciste tu innovación ahorita en 2020, ¿no? Y te la aprobaron en 2022, ¿no? Entonces tu protección te dura desde 2020 hasta 2025, ¿no? Ok, Entonces, en 2025 tú tienes que hacer un trámite para justamente hacer una extensión de protección, para que ahora tu protección, dado que ya está concedida, te dure hasta 2030, ¿no? Y después en 2030 tienes que hacer igualmente ese trámite para que te llegue hasta 2035 y así, ¿no? Así durante 25 años, ¿no? ¿el costo es el mismo si uno hace la La, patente que de manera individual o a través, por ejemplo, de una universidad? Pues en teoría, si tú estás como inventor independiente y las universidades ambos tienen el mismo descuento del 50%, ¿no? Los únicos que no Ok, tienen como ese descuento del 50% son las empresas, mayormente, ¿no? Ellos pagan la tarifa completa. Pero si tú trabajas en un centro de investigación o haces una solicitud de manera independiente o por medio de una universidad, tienen ese descuento del 50%, ¿no? muy bien, muchas gracias. Ujú. Ya, bueno, en el espacio, en el chat, Elvia coloca, para Ujú. estos temas, sobre todo de prototipos que generan los estudiantes en sus proyectos, ¿se puede que les brinden o den a conocer dicha información o en qué portal se pueden informar? Pues en el tema existe el manual del INPI, ¿no? En el manual del INPI, lo pueden googlear así, ¿no? Manual INPI PDF, ¿no? En ese manual vienen pues guías específicas de cada tipo de protección, ¿no? Tanto de modelos de utilidad, diseños industriales, ¿no? Acá lo más importante cuando son proyectos de universidad, que regularmente son proyectos como que, depende del proyecto, ¿no? Pero regularmente llegan a un TRL bajo, ¿no? Como de 3, ¿no? Entonces, porque regularmente en las tesis o en los trabajos generales de licenciatura, pues hacen nada más pequeñas mejoras, ¿no? Y ya con eso, pues principalmente, pues se recomendaría que ellos hagan primero una búsqueda completa del estado del arte, o sea, esa la veremos la siguiente semana, y aunado a eso, que tengan una buena búsqueda, pues nada más hagan una solicitud de modelos de utilidad, ¿no? Preferentemente, ¿no? Y si son diseños tridimensionales, pues incluso podrían optar por dos figuras jurídicas, que es el de diseño industrial. El tema del diseño industrial, esa figura jurídica incluso es más fácil de conceder, ¿no? Que la patente, ¿no? Porque la patente y el modelo de utilidad tienen unos procesos más rigurosos, ¿no? El tema del diseño industrial a veces es incluso más sencillo, ¿no? Parece que Aarón quiere hablar. Ajá, sí, Aaron. Sí, en un artículo científico, por ejemplo, va el autor principal al final o va señalado de alguna manera. En el caso de una patente, todos tienen el mismo, em, el mismo grado de participación o de reconocimiento en la patente. Ah, si no haces un escrito como tal, que indique lo contrario, sí, ¿no? De hecho, incluso con el tema de las universidades, depende de la universidad, pero he leído incluso los escritos que han hecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya incluso se da por escrito, ¿no? Pues qué porcentaje tiene cada uno, ¿no? ¿No? ¿Qué porcentaje tienen los inventores? ¿Qué porcentaje tienen los profesores? ¿Qué porcentaje tiene la universidad? ¿No?
e incluso igual de participación, ¿no? Pero se tiene que hacer ese escrito, ¿no? Y se tiene que anexar al inicio de la solicitud. Si no haces eso, se sobreentiende que todos tienen los mismos derechos, ¿no? Entonces, sí tienen que checar eso, ¿no? Y también revisar, pues justamente, el tema de los solicitantes y el tema de los inventores, ¿no? También incluso cuando ustedes hacen la solicitud, ¿no? Primordialmente, también puedes incluso señalarlo, ¿no? ¿Quién es el primer autor, segundo autor, tercer autor, cuarto autor, ¿no? Eso sí lo puedes señalar, ¿no? Pero también si lo puedes agregar en dicho escrito, también se puede, bueno, es lo recomendable, ¿no? En caso de que hubiera alguna explotación de la patente, se puede indicar ahí con anticipación. Sí, todo eso se hace con anticipación o incluso Ok. si no lo has previsto, ¿no? Se puede hacer un escrito formal ante el INPI, agregando pues, ese escrito nada más, ¿no? ¿No? A lo mejor en ese entonces todos pensamos que eran 50%, ¿no? Ahora pensamos que va a ser otro porcentaje, ¿no? E incluso Ok. cuando tú vendes tu patente, tienes que notificarle también al INPI, ¿no? Porque es ahora quién es el nuevo dueño de sus derechos, ¿no? Sí, muy bien. Ujú, Muchas gracias. sí. ¿No hay alguna otra duda o pregunta? Parece que ya no. Ok. Bueno, mandaron apenas una llamada. Dice, ¿cuál es la página para iniciar el proceso de registro de productos? Pues eso de las invenciones, bueno, se tiene que crear una cuenta. Eso lo vamos a ver hasta la cuarta semana, pero pues les doy el adelanto. Se llama cuenta PASE, ¿no? Si ustedes googlean cuenta PASE INPI, ahí les va a que crear una plataforma. En esa cuenta PASE, ahí ustedes registran todo lo del INPI, ¿no? Tanto marcas, diseños industriales, patentes, modelos de utilidad, avisos comerciales, ¿no? Todo lo que tenga relacionado al INPI y sus figuras jurídicas, ¿no? Lo registran por medio de la cuenta PASE, ¿no? Asimismo, bueno, eso lo pueden hacer de manera digital. También tienen el derecho de ustedes también protegerlo de manera presencial, ¿no? Acá en Puebla tenemos, por Angelópolis, está la oficina del INPI, ¿no? De hecho, somos uno de los estados de beneficiarios porque justamente tenemos una oficina acá en el estado. Hay otros estados, en Tlaxcala o así, que no tienen su propia oficina, ¿no? Acá, pues lo puedes hacer tu trámite tanto de manera presencial como de manera en línea. Los beneficios que son en línea, eso lo veremos en el cuarto módulo de manera específica, pero es que justamente tienen, pues que es más rápido, se les notifica de manera inmediata, se dan cuenta si su trámite inició o no. Su trámite inicia desde que pagan y firman su solicitud, ¿no? Y sea un día hábil, ¿no? Después de eso, pues las notificaciones les llegan de manera inmediata, porque si ustedes hacen su trámite de manera presencial, pues lo hacen por medio de Correos de México, ¿no? De hecho, el primer trámite, la primera solicitud que hicimos al principio, esa solicitud la iniciamos en presencial, ¿no? Porque todavía no estaba tan conocido la cuenta PASE, ¿no? Entonces, perdimos como 8 meses únicamente con la primera notificación, ¿no? Que ni siquiera era de fondo, era nada más de forma, ¿no? Entonces esa es como la parte importante en esta solicitud, ¿no? Esta solicitud la iniciamos primero en presencial y perdimos 8 meses. Después la transferimos a esa solicitud por medio de un escrito ante el INPI para que pasara a digital, ¿no? Y ya pudimos utilizar la cuenta PASE sin ningún problema y ya, ¿no? Pero esto pues ayudó mucho porque esta solicitud se concedió en 3 años y medio, ¿no? Entonces esta solicitud se puede ver concedido incluso en 3 años, ¿no? Cosa que pues es sorprendente porque el tema de las innovaciones en el INPI, cuando son solicitudes puramente de manera presencial y cuando regularmente las hacen las universidades, se tardan hasta 10 años, ¿no? Porque van el trámite de a poco, van consiguiendo contestaciones, les llegan de correo. Entonces, yo he conocido investigadores y a personas que tienen sus patentes concedidas, pero se tardaron 10 años en concederse, ¿no? ¿No? Y en cambio acá, pues cuando tú lo haces por medio de línea, por la cuenta PASE, pues la concedes en 3 años, ¿no? Si hace todo bien, ¿no?
Entonces, o actualmente el tema del INPI, pues va para protecciones más rápidos. Gracias, Jair. También comenta en el chat, Edgardo Olivares tiene una duda. Si gusta, puede encender su micrófono. Y bueno, Jorge Gutiérrez comenta, ¿se puede patentar un script como software que solucione un proceso? En el tema del script y todo eso lo vemos aquí en la parte del indautor, ¿no? Acá eso se registra como obra literaria, ¿no? Eso es en el indautor. Eso es dado porque acá en México no tenemos la figura jurídica de software, ¿no? Y entonces, en otros países, como Dinamarca o Estados Unidos, ellos pueden proteger software, cualquier tipo de algoritmo que tú puedas realizar, lo puedes proteger ahí. Incluso en Estados Unidos puedes proteger moléculas, ¿no? Entonces, cada país tiene diferentes figuras jurídicas incluso, ¿no? E incluso si tú sabes cuáles son esas figuras jurídicas, pues te pueden ayudar a, pues para tener una mejor protección, ¿no? Lo que suelen utilizar es que tengas tú registrado acá en México tu software, en el Indautor, ¿no? Y aparte de eso, sepas bien qué más hace tu software, ¿no? Porque a veces tu software va unado a ciertos mecanismos mecánicos, ¿no? A menos que sean únicamente temas de plataformas web o temas de algoritmos, ¿no? Muchas de esas cosas aparte tienen dispositivos. Esos dispositivos, dependiendo de la innovación del dispositivo, se puede proteger también ante el INPI, ¿no? Por medio de una patente o modelo de utilidad, ¿no? Entonces, también hay que checar muy bien en específico, pues, de qué va tu invento, ¿no? Porque a lo mejor el software es una herramienta nada más general, ¿no? Pero a lo mejor no quieres licenciar el software, ¿no? A lo mejor el software lo dejas como secreto industrial y realmente produces el equipo, ¿no? Ahora, si es tu software es únicamente por medio de una página web, pues incluso sería recomendable que hagas una solicitud internacional en otro país, ¿no? Para que justamente tengas una protección de patente en ese país y tengas un tratado internacional que te proteja aparte acá en México con el derecho de autor, ¿no? Pero pues depende más de tu estrategia, de qué vayas a hacer, ¿no? Muchas gracias. Y Aarón tiene levantada la manita. Si gusta, puede encender su micrófono. ¿Sí, Aaron? Sí, muchas gracias. Solamente por curiosidad, ¿sabes cuál es el porcentaje de aceptación de las patentes aquí en México? Sí, pues ha cambiado conforme a los años, ¿no? Actualmente, en el INPI tienen, nada más por probabilidad, ¿no? Del 25%, ¿no? O sea, una de cada cuatro. Oh, Ujú, es bajo. sí, ¿no? Una de Bueno, cada cuatro. relativamente, ¿no? Pues, bueno, bueno, de hecho yo diría que incluso es alto, ¿no? Porque en Sí. Estados Unidos tienen porcentajes del 10%, 8%, ¿no? O sea, es más bajo, Ajá. ¿no? Entonces acá en México, pues se tienen un buen rango, ¿no? También depende Ujú. mucho de cómo las escribas, ¿no? Eso Sí. yo ahorita, la primera solicitud que hice, la primera me la concedieron, ¿no? Entonces, no va tanto del nivel de exigencia que tiene el INPI, ¿no? Va más aunado al invento en sí mismo, ¿no? Porque, de hecho, si tú tienes un invento acá de cualquier tipo, cuando consigues una patente significa que a nivel internacional, o sea, a nivel mundial, es único, ¿no? O sea, lo que estás haciendo es único. Por ende, tienes derecho a esa protección. Por eso, si tú hiciste un esfuerzo tan grande para hacer esa solicitud única y ya sabes que va a ser única acá en México y no en otros lados del mundo, pues haces un PCT y proteges en muchos lados, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? La Ajá. historia del LED azul, ¿no? Esta empresa tardó mucho tiempo en lograr desarrollar el LED azul, ¿no? Pero era la única empresa que había desarrollado un LED azul funcional con un proceso en específico, lo que sea, ¿no? Y sabían que es nuevo a nivel mundial, es nuevo como lo vean, y pues optaron por un PCT y protegieron cerca de 180 países, ¿no? Y de esos 180 países se las concedieron creo en 160, ¿no? Pero ya Ujú. tuvieron después el impacto comercial años posteriores del LED azul, pues ha sido muy grande, ¿no? Al punto que únicamente con las ganancias, creo que era con el 15% de las ganancias del primer año de hacer ese PCT, en todos los países lo cubrieron, ¿no? Pero también depende, pues, el nivel pues, de inversión que tienes, el nivel de estrategia que vas a utilizar, ¿no? Pero si logras generar algo nuevo para el mundo, pues todo lo demás va siendo una línea más fácil, ¿no? Ok.
¿Cómo le hacen las empresas grandes para proteger sus inventos durante mucho tiempo? Muchísimo tiempo, por ejemplo, Coca-Cola o cosas así, porque aquí, por ejemplo, nos dices que podemos ir renovando hasta 25 años y ya Ujú. luego se hace de dominio público. Es la estrategia de protección, ¿no? En Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? El envase, ¿no? La botella, ¿no? Esa botella ya es libre desde hace como 80 años, 70 años, ¿no? Pero la forma de la botella en 3 dimensiones la protegieron como marca, ¿no? Entonces, por eso Ujú. luego en los comerciales ves que ahí tienen la botellita así como en 3 dimensiones, así, pues Sí, eso, pues por eso la pueden seguir manteniendo ahí, ¿no? Y aunado a eso ok, también es el tema de pues de la identidad de marca. Eso va más aunado a eso, ¿no? ok. Como Ujú. tu producto o tu empresa o lo que tú estés haciendo es muy identificable, al punto donde incluso a mucha gente le hace razón, no sé por qué, a hacer piratería, ¿no? De tu producto, de tu marca, ¿no? Sí, Pero lo que están haciendo realmente es seguir impulsando tu marca, ¿no? Porque la marca es lo más importante, ¿no? Las innovaciones que hacemos alrededor de todo eso son cuestiones para mejorar nuestra marca, para mejorar nuestro producto, ¿no? Y los procesos son para hacer más fuerte esa marca, esa identidad, ese producto que significa una calidad específica, un cierto status quo o lo que sea, ¿no? Entonces, todo eso ayuda para que esa identidad de marca sea más fuerte, ¿no? Entonces, si tú creas innovaciones alrededor en una estrategia de protección, donde ahora lo que necesitamos es una buena marca, a desarrollar diferentes procesos, aunados a que nos bajen unos ciertos costos en este tema en específico, y eso nos permite introducirnos en el mercado, en esta área de tal a tal edad, y ya, ¿no? Pero sí va muy enfocado a cómo van a hacer esas jurisdicciones, y también depende del país, ¿no? Ahorita les hablé del PCT, pero existe algo como el PCT, pero a nivel internacional, pero con marcas, ¿no? Entonces, también hay maneras de proteger a nivel internacional las marcas, ¿no? Por eso hay que hacer una muy buena investigación, ¿no? También Coca-Cola, pues así se llama acá en México y en varios países de Latinoamérica, ¿no? Pero en otros países nada más se llama Coke, ¿no? Y cambian de identidad, su nombre, ¿no? Pero la identidad de marca se mantiene, ¿no? Entonces, más allá de la marca o el nombre o el proceso o lo que sea, lo más importante a nivel industrial o a nivel de comercio, pues es justamente esa identidad de marca, ¿no? Todo lo que va alrededor, ¿no? Entonces, si tú vas a Apple, reconoces todo el ambiente detrás de las computadoras, ¿no? Y todas esas protecciones sirven para justamente ser más accesibles. También depende justamente también lo que vayas a hacer en un futuro, ¿no? Entonces, si yo creo un polímero y creo una maquinaria para hacer ese polímero y después creo una maquinaria que produce una aplicación en 3D para dicho polímero y lo que sea, ¿no? Um, Voy ganándome en el mercado en un país o en muchos países una cuestión consolidada, ¿no? Que mucha gente después no puede optar por esa tecnología porque yo ya la protegí por muchos rangos y de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero es porque mi negocio va enfocado a eso, ¿no? Entonces, cuando a veces iniciamos en la licenciatura o en la carrera, hacemos un invento o un proyecto y es una pequeña mejora. Y eso, pues justamente se vuelve difícil competir en el mercado, porque justamente apenas tienes una pequeña diferenciación, ¿no? Pero cuando ya has hecho muchas innovaciones y tienes una buena estrategia de innovación según conforme va el mercado y conforme lo que estás haciendo en un futuro, eso te permite que justamente tengas una buena identidad de marca, tengas procesos que van a estar garantizados de acá a 20 años, 25 años, y estás sacando las siguientes innovaciones que te van a ayudar a consolidarte en el mercado dentro de los próximos 10 o 15, ¿no? Y eso va cambiando pues justamente en el tema de la innovación en cada etapa. ok, muchas gracias, muy amable. Ujú. Edgardo Olivares tiene la manita levantada. Si gusta, puede encender su micrófono. ¿Ya me escuchan? Perdón. Sí. ¿Qué pasaría en el caso en el que se quiera hacer uso de un PCT, pero quizá la misma invención que tú tienes ya está registrada, por ejemplo, de 5 países en 2? ¿Se podría tener la protección en esos 3, a excepción de los otros 2 donde ya se protegió algo similar, por ejemplo? Ahí es cuestión de checar de la fecha de prioridad. O sea, si tu invento lo hiciste punto en 2020, pero en la solicitud que te están marcando es 2018, incluso pierdes novedad, ¿no? Entonces, incluso a pesar de que quieras pagar el PCT, pues lo puedes incluso pagar, ¿no? Pero muy posiblemente no te la van a conceder ni acá, ni allá, ni en ningún país, ¿no? Porque es un invento ya muy viejo, ¿no? Que no tiene novedad. Ahora, si tú hiciste un invento en 2020 y resulta que el invento que te están poniendo
en cita es 2021 y tú hiciste tu PCT a finales del 2020, pues no hay ningún problema, tú tienes derecho, porque tú lo protegiste antes, ¿no? Incluso tú serías una razón de por qué no le concedan su patente a la otra persona, ¿no? Entonces, y eso pasa en todas las oficinas, ¿no? Entonces, incluso si tú protegiste tu invento acá en México y quieres hacerlo en Argentina, y un argentino inventó algo muy similar a lo tuyo, ¿no? Muy posiblemente te concedan a ti la patente, a pesar que lo hiciste después y llegaste después a Argentina, pero eso tienes una fecha de prioridad antes, ¿no? Entonces, el de Argentina, incluso aunque la haya protegido en su propio país, pues está muy atrás en su tecnología, ¿no? Por eso lo más importante es que sepan muy bien qué es lo que pasa a nivel internacional en el estado del arte para hacer una muy buena búsqueda, ¿no? Y eso facilita mucho tema de trámites a un futuro, ¿no? Y que justamente todos esos costos legales a futuro de cuando lleguen a exportar o lo que sea, pues les ayuda a que justamente pueda, pues valga la pena esa inversión. Muchas gracias, Gracias. Yael. Ay, perdón. Y tenemos aquí una última pregunta de Roberto Ángel que dice, ¿cómo se patenta un producto electrónico nuevo que fue programado? Depende a qué te refieres con producto electrónico programado. O sea, si es un producto con electrónica, pues se puede incluso hacer dos partes, ¿no? O sea, el dispositivo electrónico como parte de, si es una mejora significativa como patente, ¿no? E incluso la tarjeta, que la tarjeta incluso la puedes hacer por medio de trazado de circuitos electrónicos, ¿no? Entonces esa sería una aplicación de lo que podría hacer, ¿no? Ahora, si tu tarjeta, incluso la forma en cómo produciste las tarjetas son diferentes, incluso podrías proteger el proceso como patente también, ¿no? Pero sí depende mucho de qué en específico haya sido esa mejora. Si son únicamente los componentes rearmados de una manera diferente para un objeto simple, pues muy posiblemente no quiera protección de ninguna cosa, ¿no? Porque va a ser evidente para un técnico en la materia, ¿no? Pero si eso de que es programado, pues eso es indiferente para el invento, ¿no? O sea, porque justamente los programas de cómputo no se logran proteger por medio de limpio, ¿no? O sea, tendrías que tener como una estrategia de protección de que unos ciertos componentes y cómo luce y la idea de lo que quieres hacer en patente o modelo de utilidad, el código en derechos de autor, ¿no? Y si te interesa mucho el trazado de la tarjeta, pues incluso ocupas esa figura. Ujú. Listo, ya creo que esas serían todas las preguntas. No sé si quieras decir algo para concluir ya el taller. Pues no, pues nomás les doy como un aviso de que pues los espero la siguiente semana para seguir checando temas de propiedad intelectual. Abordaremos todos estos temas justamente de que tienen ahorita dudas de cómo hacer las búsquedas, ¿no? Entonces, ese tema de hacer búsquedas, pues lo veremos la siguiente semana, el próximo viernes, de manera específica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y pues me voy a concentrar un poco más en el tema de las invenciones, pero a lo mejor también les enseño un poco más de todo lo que veo como el interés, pues también en el tema de marcas, ¿no? Para que sepan cómo hacer una buena búsqueda a nivel internacional también de marcas, ¿no? Pues bueno. Perdón, ¿ya me escuchas? Sí. Bueno, vamos entonces a finalizar. Si pueden encender su cámara para una captura de pantalla y con eso estaríamos concluyendo este primer taller del ciclo de talleres sobre propiedad intelectual. Les pedimos a las y los participantes que puedan encender su cámara para hacer una captura de pantalla. Listo, licenciado Yael, para que de esta forma podamos concluir el taller. Listo, entonces hacemos la primera captura. Ahí está, y me comentan ahí que dónde pueden ver la grabación.
sí se les va a estar enviando por correo electrónico para que los que ingresaron después de la hora programada puedan ver la grabación completa. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Y igual les mandamos el link para que puedan registrar su asistencia y de esta forma les pueda llegar su constancia de participación en su correo. Igual, si quisieran la presentación, también se las podemos hacer llegar vía correo electrónico. Y pues bueno, les damos las gracias por haber asistido y participado en este taller, en este primer taller del ciclo de conferencias. En la siguiente semana les estaremos enviando el link para el segundo taller de este ciclo de talleres. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.